Quiero llevarte, puedes tomar tu asiento. Quiero llevarte a uno de esos momentos de la historia que vale la pena recordar por el gozo de revivir la manifestación del poder y de la gloria de Dios. Había un santuario en Silo. Silo era una comunidad de la tribu de Efraín donde descansaba el arca de Dios. Muchos israelitas que querían vivir en santidad delante de Dios venían cada año para traer ofrendas y sacrificios al Señor, rogando por el perdón de sus pecados y su reconciliación con Dios. Pero el sacerdote de la casa, el líder del santuario, quien estaba a cargo de cuidar la casa del Señor, permitió que sus hijos se aprovecharan de las personas que traían sus ofrendas. Los hijos de Elí, los hijos del sacerdote, también sacerdotes, robaban a las personas que traían las ofrendas y las engañaban. Incluso los hijos de Elí fornicaban con las mujeres que estaban al cuidado de las puertas del santuario del Señor. Mientras esto ocurría, como Dios sabe hacer, allí, en ese lugar de oscuridad, Dios hizo un milagro. Una mujer llamada Ana, que no podía tener hijos, venía cada año a Silo a traer sus ofrendas al Señor. La mayor de ellas, sus oraciones. Ella dedicaba horas a orar al Señor, pidiéndole un milagro para su vida. Hasta que ya sin fuerzas hizo este voto al Señor, que nos describe el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Y a esta mujer acongojada, porque además tenía un montón de batallas en su vida, no solamente era el dolor que tenía por no saberse madre de un hijo, sino que además tenía profundas rivalidades con la otra mujer de su esposo, que sí tenía hijos y que continuamente le recordaba su desdicha. A esta mujer fiel, a esta mujer de oración que venía cada año al santuario, que había sido convertido en una cueva de ladrones, a esta mujer Dios le concedió su petición, tuvo un hijo varón y le llamó Samuel. Cuando ella destetó al niño, cuando le quitó el pecho, lo llevó a Silo para cumplir con el voto que había hecho. Lo llevó al santuario del Señor y le dijo al sacerdote Elí: Señor, yo dedico a Samuel también a Jehová, y todos los días que viva será de Jehová. Así le dijo. Así que el contraste aquí es evidente. Por una parte, tenemos a un padre que permite servir a sus hijos, a Dios, aun cuando sabe con la maldad que proceden. Y por la otra, tenemos a una madre que decide entregar a su único hijo, que decide entregar lo más preciado que tiene para que su vida sea servir a Dios. Y teniendo esta historia como telón de fondo, compartiremos la palabra sobre el llamado de Samuel bajo el título, escucha iglesia, Dios honra a los que le honran. Te lo repito, Dios
honra a los que le honran. Y en el marco de la Semana Nacional de Jóvenes, hoy quiero hablar a los jóvenes. Naturalmente quiero hablarte joven, pero también quiero hablarle a todos los padres que se encuentran acá. Traigo una palabra para toda la familia de la iglesia. En 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, vemos una palabra muy dura. Una palabra tan dura como el pecado en el cual había sucumbido el hombre al cual estaba dirigida. Dios despertó a un siervo suyo y le habló a Elí, al sacerdote de la casa de Israel, y le dijo esta palabra: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primero quiero dirigirme a los padres. ¿Cuántos acá son padres? Madres. La mayoría. Papá y mamá, te hago una pregunta para que reflexiones en ella. ¿Cuál fue la oración de Ana en 1 de Samuel 1:11? Se lo voy a parafrasear. Señor, si me das un hijo, te lo entregaré para que te sirva toda la vida. Esa es la oración de esta mujer. No era tener un hijo su mayor deseo. No era esa su más grande petición. ¿Por qué mejor no quedarse con Samuel y disfrutarlo? Porque los padres disfrutamos a nuestros hijos. Cada momento, cada mañana, cada noche, cada comida. Cualquier cosita que ellos dicen, uno se desmolla de la risa. Cualquier cosita. Y uno está disfrutando a sus hijos. Uno piensa en sus hijos, en lo mejor para sus hijos. ¿Por qué entonces esta mujer va a sacar de su cuidado a su hijo, a lo más preciado que tiene, al único que tiene, para ponerlo en una casa de perdición? Porque el santuario que había sido dedicado al Señor se había convertido en una casa de perdición. Pero Ana tenía que honrar a Dios. Ella quería honrar a Dios. Ella había hecho un voto. Y ella sabía que en las manos de Dios Samuel sería un instrumento poderoso para administrar las necesidades del pueblo. Y aquí quiero decirte algo, papá y mamá. Muchas veces vemos a nuestros hijos como niños para toda la vida. Pero yo quiero decirte algo. Los hijos que Dios te ha dado, el Señor te los ha dado para que traigan un cambio a esta nación. Y Ana sabía, Ana estaba convencida de que si ponía a Samuel en las manos del Señor, Samuel podía ser el inicio del cambio para este pueblo que vivía en tinieblas. La misma actitud tuvo Abraham. Es una actitud de desprendimiento. Es una actitud que reconoce que lo que Dios nos da no es para que nosotros seamos señores de eso, sino para que seamos administradores de lo que Dios nos entrega. Y ella sabía que en las mejores manos que su hijo podía estar eran las de Dios. Y Abraham sabía que al entregar a su hijo la promesa, aún así iba a venir a cumplimiento, porque es el Dios que llama a las cosas que no son como si fueran, y que tiene capacidad de dar vida a los muertos. Así que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y Dios mismo nos lo muestra con su ejemplo, que entregó a su hijo. Que entregó a su hijo por amor a nosotros. Así que nuestro deber como padres, escucha esto, nuestro deber como padres no es honrar a nuestros hijos en primer lugar. Nuestro deber como padres es honrar a Dios por sobre todas las cosas. Es a la luz
de esta actitud de Ana, que entiendo la sabiduría del proverbista cuando dijo: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Honrar a Dios como padre significa instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Y hay una ola, hay una tendencia de que no corrijas tantos a los niños, que se afectan, que lloran, que aquí, que allá. Escucha esto que te voy a decir. Si no corriges a tus hijos, serán hijos de perdición. Tiene que haber una palabra de corrección para tus hijos, para que sean hijos de bien, para que sean hijos de su padre. No se van a traumatizar. Van a crecer como hombres de bien, como mujeres de bien. Hay muchos que caen en la complacencia, tanto padres para sus hijos como jóvenes. Y los vemos que están haciendo las cosas mal. Muchas veces los vemos que están en pecado y les pasamos las manos. No te preocupes, mijo, que el Señor te perdona. ¡No! Dios perdona, pero dile a tu hijo: lo que estás haciendo no está bien. A Dios no le agrada. Que eso quede claro. No tienes que darle con un martillo. Solamente tienes que decírselo: hijo mío, te amo, pero lo que estás haciendo a Dios no le agrada. No te va a ir bien si sigues por ese camino. Y Ana no dejó a Samuel desprovisto. Cada año cuando ella iba a entregar los sacrificios al santuario, llevaba una túnica nueva. Y yo me lo imagino, como son los padres, que se sentaba con Samuel, que le daba algunos consejos, que le preguntaba: ¿cómo está todo, hijo mío? Aquí te traigo tu túnica nueva. Le recordaba seguramente: tu vida es servir al Señor. Tú eres un milagro de Dios para mi vida. Aquí estoy para recordártelo, para animarlo. Y claro, Ana sabía todo lo que el pueblo sabía. Ana sabía que sus hijos no estaban rodeados de buena compañía. Ella lo sabía. Ella sabía que los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, unos ladrones, unos corruptos. Que Elí, quien estaba sobre la casa del Señor, quien estaba al cuidado espiritual de un pueblo, de una nación, permitía que sus hijos fueran unos corruptos. Pero ella sabía que Samuel le había sido otorgado para traer una nueva esperanza a Israel, que era una nación deshecha. Elí, a pesar de ser el sacerdote, no honraba a Dios. Elí honró en primer lugar a sus hijos. La palabra nos describe que les llamó la atención en un momento determinado. Ahí se acabó todo. Les permitió que siguieran sirviendo en el lugar santo, aun cuando estaban pecando a sabiendas. Consintió que sus hijos no tuvieran el más mínimo temor de Dios, ni reverencia por los santos, ni amor por la presencia de Dios. Miren la reprimenda que el Señor le da a Elí. En el capítulo 2, versículo 29 le dice: ¿por qué tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Y le dice Elí: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Iglesia, mi querido hermano, padre, madre, tu lugar de servicio no puede constituirse un altar para tus hijos. Tiene que constituirse un altar para Dios. Y que ellos vean cómo tú honras al Señor, cómo tú sirves en integridad, con honestidad. Que hay límites que tú no le permites cruzar. Cuando vengas al altar, cuando traigas tu ofrenda, cuando traigas tu servicio de amor, ¿qué te dice la palabra? ¿Qué te dice el Señor? Yo honro a los que me honran.
Ahora, jóvenes, quiero enfocarme en ustedes. Todos somos hijos, pero quiero ahora hablarle al corazón de los jóvenes en especial. Dios no honró a los hijos de Elí porque eran hombres impíos. No tenían conocimiento de Jehová. O sea, ellos servían en la casa del Señor. Ellos tenían un nombramiento sacerdotal, pero no tenían conocimiento de Jehová. Porque una cosa es saltar y brincar, saludarse, y otra muy diferente es entender la palabra de Dios. A los hijos de Elí no les interesaba el Señor. Así lo dice, no les importaba el Señor. Eran sacerdotes por ser hijos de Elí, pero no tenían una relación personal con Dios, ni tampoco querían tenerla. Trataban con desprecio las ofrendas de Dios. Solo pensaban en su propio beneficio. Tomaban lo mejor de las ofrendas para ellos, alterando el orden de la adoración en la casa del Señor. Ofendían la santidad de Dios, maltrataban al pueblo de Dios, se acostaban con las mujeres que servían en el santuario. Entonces, mientras servían y oficiaban, fornicaban. Pervirtieron el sacerdocio y el pueblo lo sabía porque esto ocurría a los ojos de todos. Esta gente manchó la casa de Dios con su pecado. Desestimaron el consejo de su padre. Y quiero decirte algo, joven. Los jóvenes que actúan así no serán honrados por Dios. Si tú le das poco a Dios de tu vida, poco vas a experimentar. Pero si tú te entregas apasionadamente a Jesús, traes tu vida como ofrenda al altar, te voy a decir, Dios te honrará. Y Dios te llevará a lo máximo de tu ministerio, a lo máximo de tu llamado. Y deja para ti el ejemplo de Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Samuel tomó la vestidura que le hizo mamá, una vestidura sacerdotal, y servía en la presencia de Dios. La obra de Dios no puede ser destruida por hijos rebeldes. La obra de Dios no puede ser destruida por impíos irreverentes. Dios siempre levanta jóvenes como Samuel que toman la vestidura sacerdotal y sirven en la presencia de Dios. Jóvenes que adoran. Jóvenes que le dicen no al mundo. Jóvenes que le dicen no a la impiedad. Jóvenes que le dicen no a la frialdad. Jóvenes que dicen sí a la santidad, a la adoración, a la obediencia. Jóvenes que le dicen sí a Dios. A Dios. A Dios. Así que mientras los hijos de Elí llevaban a su familia a la destrucción, Samuel crecía delante de Jehová. Porque Dios hace provisión para su pueblo. Porque Dios hace provisión para su iglesia. Y aunque haya gente impía y rebelde, Dios levanta siempre en cada etapa de la historia una generación comprometida que no va a dejar que el evangelio se manche, porque el evangelio de Jesucristo es inmarcesible, porque el evangelio de Jesucristo es precioso, porque el evangelio de Jesucristo es glorioso, es salvación, es eterno. Y aún en la visión del apóstol Juan en la isla de Patmos, él veía como un ángel salía por todas las naciones predicando el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Samuel se consagró a Dios por completo. No había otra vida para este joven. Era una, Dios. Su madre lo había consagrado como nazareo. Y el voto nazareo exigía un tiempo determinado, pero ella lo dedicó para toda la vida. Su andar, su sentir, su pensar era Dios. Por eso nos dice el versículo 26 que Samuel iba creciendo delante de Dios todo el tiempo.
Y cierto es lo que dice el proverbista. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y es que muchas veces Dios habla, pero los oídos rebeldes no escuchan la amonestación del Señor. No entienden la palabra de Dios. Usted le habla a una persona rebelde la palabra de Dios y ¿sabe lo que hace? La tuerce. Por eso muchas veces Dios está hablando y hay gente que no oye. Porque no hay disposición para escuchar. Pero también dice el proverbista en Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando sirves a Dios como Samuel, el favor de Dios te acompaña. La gracia de Dios está contigo. Dios te honra cuando lo honras a Él en primer lugar. Y todos ven la conducta de este joven maravilloso, que era evidente a los ojos de todo el pueblo. La palabra nos dice que tanto Dios como el pueblo se agradaban de la conducta de Samuel. Porque ya en aquella casa, aquella casa ya no era en la que servían los impíos hijos de Elí. No, ahora esta era la casa donde ministraba el joven Samuel. Y a veces hay hermanos que se me han acercado con un poco de temor, me han dicho: pastor, me convertí, pero en mi casa el único cristiano soy yo. ¿Y cómo hay altares en mi casa, pastor? Hay ídolos en el cuarto y a veces hacen esto, a veces hacen lo otro. Y yo te digo algo: si el evangelio llegó a tu casa, en tu casa hay luz. Y Dios va a romper todas las estructuras, todos los ídolos, toda la maldad y todas las tinieblas que Él tenga que romper para llegar con su luz, con su evangelio, con su salvación, con su transformación a ese lugar. Porque en ese lugar quizás estén los hijos de Elí, pero también hay un Samuel en esa casa. Ahora es la casa donde vive Pablo el fiel, Ricardo el fiel, Samuel el fiel. Ahí está. Una nueva etapa para la casa de Dios y para todo el pueblo de Israel. Una etapa que está antecedida por una oscuridad. Cuando usted lee el capítulo 3 dice que en Israel escaseaba la palabra de Dios. Cuando dice que escaseaba la palabra de Dios, es que no había palabra para el pueblo. ¿Saben por qué? Porque no había gente que escuchara la palabra de Dios. Y está claro que esto guardaba relación con la actitud de los sacerdotes. Porque todavía hoy son muchas las personas que viven alejadas de Dios, molestas con Dios, que son indiferentes hacia Dios. Te voy a decir algo, iglesia. Hay casas en las que escasea la palabra de Dios porque su liderazgo es corrupto. Porque no están dando la palabra a Dios para una transformación. Están dando la palabra a Dios para un beneficio personal. Si visitas esas casas, sale huyendo. Sale huyendo. Busca la casa de Dios, donde se predique la palabra de Dios, donde se bendiga al pueblo de Dios, donde se sirva al pueblo de Dios. Yo te pregunto, ¿hay en Maranata hijos que honren a Dios? Padre o hijos, quiero decirte esto. Dios está dispuesto a hablar a los que están dispuestos a escuchar. Dios no le hablaba ni a Elí ni a sus hijos. ¿Saben por qué no lo hablaba? Porque ellos eran el rostro de una religiosidad decadente, de una estructura sin la frescura y la vida del Espíritu de Dios. Se suponía que el sacerdocio guiara al pueblo a la adoración,
Se suponía que el sacerdocio guiara al pueblo a la búsqueda de Dios, pero su religión falló. Como todavía hoy en muchos casos falla, porque convierten la religión en un negocio personal. Como iglesia tenemos que asegurarnos de que la voz de Dios que se escucha en este lugar sea genuina. Que la voz que se escucha en este lugar no sea simplemente la voz de una persona, que sea la voz de Dios hablando a los corazones. Que Dios quite de nuestros labios toda palabra que en lugar de guiar a la gente a Dios, los guía a nuestras estructuras, a nuestros deseos, a nuestros beneficios, a lo que consideramos que es bien, pasando incluso por encima de la palabra de Dios. Porque en este lugar, tú y yo, en este lugar, no solamente el pastor, no solamente los pastores, no solamente los líderes, tú y yo somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos. Un nuevo pueblo. ¿Qué decidió Dios hacer? Dios decidió revelarse a aquel que estaba dispuesto a escucharlo. Y era una noche común y corriente como otra cualquiera de los últimos años. Y estaba Samuel acostado, a punto de dormir. La lámpara ya le quedaba poquito aceite, estaba a punto de apagarse. Y Elí estaba ya en el momento también de quedar dormido, pero apenas podía ver porque Elí ya estaba quedando ciego. Y en esa noche común y corriente, Samuel escucha que alguien lo llama, que dice: Samuel. Y se levanta rápidamente un joven dispuesto y va corriendo donde está Elí y le dice: dime, Señor, ¿por qué me has llamado? Y Elí le dice: Samuel, yo no te he llamado. Regresa a tu lugar. Samuel regresa, se vuelve a acostar y siente nuevamente que alguien le llama, le dice: Samuel. Y Samuel se pone en pie y va corriendo: Señor, dime, ¿por qué me has llamado? Y él le dice: Samuel, estás confundido. Yo no te he llamado. Bueno, Samuel quizás se equivocó. Regresa nuevamente. A la tercera vez escucha la voz que le dice: Samuel. Y él se levanta y dice: oye, pero mi Señor, ¿qué le pasa? Déjame ir nuevamente. Va. Y le dice: Señor, Elí, ¿por qué me has llamado? Y Elí parece que se da cuenta en ese momento. Y le dice: Samuel, yo no te he llamado. Pero si vuelves a escuchar esa voz, simplemente dime: Señor, aquí estoy. Tú habla y yo te oiré. Y yo me imagino que mientras Samuel se iba acercando nuevamente a su lecho, al lugar donde descansaba, yo me imagino a Elí pensando: ¿qué he hecho con mi vida? ¿Por qué permití que mis hijos pervirtieran el sacerdocio? ¿Por qué no los eduqué bien? ¿Por qué no los llevé por el camino que debía llevarlos? ¿Por qué dejé que fornicaran en el santuario? ¿Por qué permití que les robaran a las personas que venían, las personas que humildemente venían y traían sus ofrendas al altar? ¿Por qué permití que mis hijos hicieran eso? Y ya Dios no le hablaba a Elí. Y ya Dios no le hablaba a sus hijos. Ahora Dios escogió a un niño que se había puesto una túnica, que era un criadito del templo, que abría y cerraba las ventanas, que organizaba las sillitas para cuando usted llegara se sentara, que cuando a la lámpara le faltaba un poquito de aceite, él le echaba un poquito más, mantenía el arca limpiecita. Ese era Samuel. A ese Dios lo llamó. ¿Por qué Dios lo llamó? Porque Samuel
le estaba honrando al Señor. Y Dios honra a los que le honran. Dios decidió revelarse en el santuario, no porque fuera un edificio santo. Y a veces tú puedes pensar, bueno, ¿y cómo es que Dios se va a revelar a mí en este lugar que es un antro de perdición, donde estoy trabajando, donde estoy estudiando, donde tengo mis negocios? Déjame decirte algo. Dios no se va a revelar en ese lugar por lo que te rodea. Dios se va a revelar en ese lugar por quién está ahí, por quién le está honrando ahí. Así que avista la intervención de Dios que viene sobre tu vida. Porque viene sobre ti para bendecir a aquellos que te rodean. Para derribar los muros que te quieren poner. Para hacer caer a los ídolos que quieren levantar. Allí donde haya un siervo que honre a Dios, está Dios con él. Allí donde haya adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, allí está Dios. Porque Dios está buscando gente que le honre. ¿Cuántos están dispuestos a honrar al Señor? ¿Qué hay que hacer? Y nos toca ahora a nosotros responder. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Como hijo, que quizás a lo mejor no he honrado a mis padres, o como hijo que no he honrado a mi Padre Celestial. ¿Qué me toca a mí hacer ahora como padre o como madre que quizás no he conducido lo suficientemente bien a mis hijos? Ahora, ¿sabe qué es lo que nos toca a nosotros? Abrir los oídos. Porque Dios nos ha estado tratando de hablar una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Anabelito, escucha lo que tengo que decirte una y otra vez. Dios está tratando de hablarte. Dios está tratando de hablarte. Dios está tratando de hablarte. Pero ¿cuántas veces lo ha hecho? ¿Y cuántas veces hasta ahora a lo mejor te has rehusado? A lo mejor has escogido el camino fácil. No has querido coger el camino de la corrección porque piensas que eso no va a traer el resultado que tú estás buscando. Mientras son niños, mientras están en tus brazos, papá, mamá, corrige a tus hijos en el camino e instrúyelos en el Señor. Cuando tengan 25 años, cuando tengan 30 años, ¿qué te voy a decir? Quizás esa corrección que le pareció motivo de tristeza cuando tenían 15, ¿sabe qué va a pasar a los 25? La corrección de papá. La corrección de mamá. Entonces, aun cuando fueren viejos, no se apartarán de él, porque tú le has trazado rectamente la palabra de verdad a tus hijos. A ti, joven, no quedas fuera de esto que te voy a decir. Hoy te toca a ti decidir si seguir el camino de Elí y de sus hijos, o si sigues el camino de Samuel. Hoy te toca a ti decidir, joven, si cuando Dios te llama, tú estás dispuesto a responder. O simplemente crees que la vida cristiana es eso. Es jugar. Es mancillar. Es apartarse de lo santo. Es estar en rebeldía contra Dios porque crees que nada ocurrirá. Quiero decirte esto. A los que desprecian a Dios, Él los tendrá en poco. Mas honrará a los que le honran. Joven, si tú abres hoy tus oídos, tu Padre te hablará. Tu Padre te dará una corrección, pero en tu Padre vas a encontrar la vida
y la bendición que nunca vas a encontrar en otro lugar. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase, a la iglesia que se ponga en pie. ¿Qué marcará un antes y un después en tu vida? Y con estas palabras concluyo. Marcará un antes y un después en tu vida tu decisión de serle fiel al Señor. Marcará un antes y un después en tu vida ese momento en el que digas como Samuel: Señor, habla, que tu siervo oye.